Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar un poquito qué es lo que ha sucedido en las últimas horas porque la volatilidad no parece que cese, a pesar de que la sesión de Estados Unidos más o menos sí que se ha quedado como habría. Recordemos que comentábamos en el primer análisis cómo la apertura de hoy en Estados Unidos era bastante negativa, habrían dejando un gap sobre los 3.700 puntos y además con una caída bastante fuerte desde la apertura, o sea, es que no ha subido prácticamente nada. Las siguientes horas siguió cayendo un poquito más y ahora parece que al cierre de la sesión intentaba tener un pequeño rebote, pero más o menos mantiene la dinámica que llevaba trayendo estos últimos días, quizás respetándola un poco menos, esta dinámica bajista, con un poco más de fortaleza según va llegando a lo que es la directriz, pero sigue siendo una muestra de debilidad clara. Sobre todo la clave está en que, voy a poner esto bien, en que tuvimos ese intento de ir a cerrar el gap en el día de ayer sobre los 3.700, pero desgraciadamente en cuanto testeábamos la resistencia ya comenzaba a rebotar y en este caso pues ha seguido cayendo en lo que era la sesión de hoy. Recordemos que se mantiene la resistencia sobre los 3.740, todavía queda un poco del gap que comentábamos, hasta los 3.756 aproximadamente decíamos que todavía quedaba un poco de gap por cerrarse, entonces podríamos reducir esto más o menos a esta zona de aquí, pero lo que tenemos ahora es otro nuevo gap justo en lo que fue pues la apertura de hoy y el cierre de ayer. Entonces dejamos esto por aquí para tenerlo en cuenta sobre todo en el futuro, ya que estas zonas pues generalmente suelen ir a cerrarse, a pesar de que, como veáis, todavía en el pasado quedaron algunos que no se llegaron a cerrar, pero como históricamente el SP500 sí que es cierto que a largo plazo ha ido al alza, entendemos que estos gaps pues a largo plazo se acabarán cerrando. De todas formas es importante tenerlo para el corto plazo, entonces quizás estos ya podríamos ir retirándolos del análisis, pero de momento los voy a dejar ahí, ya lo quitaré en algún momento. Bien, también comentar que el soporte se mantiene sobre los 3.500 puntos. Ahora, Bitcoin está teniendo bastante volatilidad en estas últimas horas o incluso en estos últimos días, sobre todo desde que tuvimos esta ruptura es donde ha comenzado la liquidación masiva, porque hemos tenido liquidaciones tanto por parte de los short como por parte de los long. Lo curioso es que, en este caso sí que es cierto que Bitcoin se está comportando un poco mejor que el mercado tradicional, porque veíamos algunos días en los que pues Bitcoin mostraba cierta fortaleza respecto a lo que por ejemplo es el SP500. Hoy es un día de esos porque a pesar de que Bitcoin esté cayendo, pues no ha tenido tanta correlación con el SP500. Quizás veamos más adelante cómo acaba pues perdiendo toda esa diferencia que tenía, pero en un inicio de momento no es lo que estamos viendo. Entonces, parece ser, como os digo, que ya llevamos unos cuantos días viéndolo, que hay en algunas situaciones en las que se está empezando a desmarcar del mercado tradicional y yo al menos eso lo considero positivo. Pero respecto a lo que se refiere al precio, estamos viendo cómo en el BIPOC tenemos rebotes bastante fuertes, como veis en la zona de los 18.875, hemos testeado ya en varias ocasiones este nivel y lo estamos respetando como un soporte, o sea, como veis simplemente con lo que tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos aquí varias zonas donde actuó como soporte y de hecho hoy mismo hemos tenido un testeo a esta zona y enseguida ha tenido un rebote directo. Nivel importante, como os digo, los 18.880 deberíamos de tenerlos todos marcados en el gráfico porque está siendo un nivel bastante decisivo en estos últimos días. Respecto a la estructura que comentábamos en el análisis de esta mañana, lo sorprendente ha sido esta recuperación prácticamente en V que teníamos, y sí que es cierto que en cierta manera esta recuperación en V al reingresar en el rango nos tiene que sesgar un poco más al alza. De todas formas, no me convence mucho el movimiento, a pesar de haber sido una recuperación en V. Lo que observamos es que el volumen ha estado cayendo a lo largo de todo el movimiento. Sí que es cierto que aquí ha tenido, después del reingreso, una vela denotando cierta fortaleza. Como veis, esta de aquí ha tenido bastante volumen, con lo que quizás podríamos interpretar que sí que quieren mantener de momento al precio dentro del rango, pero no parece tener tanta fuerza. O sea,
tengo ciertas dudas todavía en la fortaleza y en la vericidad de este movimiento, porque más que un movimiento orgánico considero que es simplemente un movimiento para buscar pues liquidaciones. En este caso, en un primer momento buscando liquidaciones de long y en este momento buscando liquidaciones de short. Entonces yo creo que más que nada lo que estamos viendo es ruido. Entonces vamos a dejar que pasen unas cuantas horas porque, como os digo, a pesar de que tengamos esta vela que podría denotar cierta fortaleza sumado a esta recuperación en V, no me acaba de convencer mucho el movimiento porque el volumen no acompaña, de igual forma que tampoco acompañó en este movimiento alcista, que era lo que comentábamos hace ya unos cuantos días. Entonces, bueno, de momento vamos a ver si se consigue mantener unas cuantas horas, ¿vale? Veamos, podríamos incluso tener otro testeo a la parte baja del rango, pero mantenernos por encima al menos de los 19.290, que es la parte baja del rango y que debería de actuar como un soporte actualmente. A partir de aquí sí que es cierto que podríamos otra vez buscar operativa de rango típica, compras en la parte baja y ventas en la parte alta, pero con precaución porque, como os digo, estos movimientos a mí particularmente no me están gustando nada. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Más que nada porque creo que son para liquidar posiciones. Y precisamente por eso luego vamos a revisar de Kingfisher para ver por dónde está la liquidez, porque creo que todavía queda bastante liquidez por parte de los short. Pero bueno, eso es algo que revisaremos más adelante. Entonces, bueno, el que quiera operar operativa típica de rango, ahí lo tiene. Yo, a nivel continuación de la estructura, o sea, después de resolverse esta estructura, buscar la continuación de la ruptura, ahora mismo no lo estoy barajando. Yo creo que voy a dejar esta estructura tal cual está, a no ser que viese, por ejemplo, una sacudida fuerte de shorts y un reingreso, que ahí pues sí que me lo podría plantear, pero con este movimiento a mí es donde me deja ciertas dudas, porque, como os comento, el movimiento no es muy orgánico, aunque, a ver, el mercado es como es, las cosas como son, pero sí que hay ciertas señales que yo cuando las veo prefiero mantenerme un poco alejado, porque al final en este tipo de situaciones lo que podemos ver es algo parecido a esto, ¿vale? Que estén liquidando shorts, luego longs, luego shorts otra vez, y entonces no nos interesa tampoco considerar todas las sacudidas como el evento de sacudida final, para finalizar con las fases que tenemos en la estructura. Entonces, de momento yo voy a considerar esto como simplemente un reingreso, que es lo que es, un reingreso, pero todavía sin sesgar hacia ninguna dirección. En este caso tendríamos, por metodología, que estar ciertamente un poco más sesgados al alza, pero no me inspira confianza el movimiento como para operarlo, porque es lo que estoy viendo y este movimiento que vemos por aquí no me gusta. Sí que es cierto que en el momento que tuvimos la caída subió un poquito el volumen, como veis en esta zona el volumen estaba prácticamente muerto y aquí se activó bastante, con lo que podemos entender que aquí varios operadores comenzaron a comprar para defender al precio y seguramente utilizaron esto como contrapartida, así que podríamos plantearnos todavía estar en ese escenario alcista, pero no me gusta esto. No me gusta que en el rango no estemos viendo muestras de fortaleza acompañado con volumen, porque en este caso, como os digo, el volumen está cayendo. Así que con este setup, como os digo, a mí particularmente no me gusta lo que estoy viendo. Y respecto a lo que es la estructura principal, que es la que veníamos operando desde hace unos cuantos días, de momento seguimos fuera de ella, con lo que no hay mucho que hacer. O sea, estaríamos esperando a ver si vuelve a visitar la zona de los 18.580. Ahora bien, si esta estructura pequeña que tenemos en el gráfico de 15 minutos se acaba resolviendo favorablemente al alza, lo que sí que podríamos barajar es una entrada para continuar con ese movimiento alcista sobre los 19.600, que es la zona donde tenemos la parte alta del rango y la zona donde está también el VWAP, en este caso mensual. Entonces yo creo que en esta situación lo correcto sería esperar a ver si tenemos ruptura alcista y en el momento de tener la ruptura esperar al test para ver si consolida y en el caso en el que consolide podamos poner objetivos más alcistas, como por ejemplo en este caso la parte alta del rango, del rango que hubo aquí en el pasado, pero que en sí es una sacudida que hubo en el mercado, que sería sobre los 20.320 aproximadamente. Así que bueno, eso sería todo respecto a lo que son
pues las proyecciones. Y lo que sí que vamos a hacer va a ser revisar los indicadores, a ver si por ahí vemos algo que nos dé alguna pista. Por parte de Bookmap, que es lo que estamos viendo, como ya sabéis tenéis todos los links a las herramientas en la descripción. En este caso, en estas últimas horas hay alguna zona como por ejemplo los 19.500, que se ven algunas ventas por aquí, los 19.800 también se ven algunas ventas. Y por parte de las compras sobre los 19.000 vemos algunas, y sobre todo en el movimiento bajista empezábamos a ver cómo empezaron a comprar muy fuerte en la zona de los 18.600, 18.500, ahí empezaron a meter órdenes de compra intentando defender al precio, y de hecho, como veis, a medida que el precio fue cayendo, absorbieron bastantes órdenes de compra. De venta también, pero bueno, lo importante es que aquí empezaron a entrar órdenes de compra a defender al precio. Precisamente por eso os comentaba que veíamos cómo el volumen se disparaba, porque en esta zona empezaron a comprar y pues consiguieron frenar al precio en esa caída. Desde aquí creo que no hay mucho más que comentar. He cargado, eso sí, hoy un mapa de calor un poco más amplio para ver sobre todo esta sacudida que teníamos en el mediodía. Pero bueno, a partir de ahí creo que no hay mucho más que comentar. Lo que sí que vamos a repasar va a ser también la versión web con el multibook. Y bueno, en la versión web vemos cómo se han retirado las órdenes de venta que estaban en los 20.300. Curioso porque en cuanto las han retirado ha sido cuando ha sucedido este movimiento alcista de reingreso en el rango. Imagino que tendrá algo que ver porque al final como que quitan esa presión del mercado y dejaron pues un poco más de vía libre para que el precio subiese. De todas formas, algunas órdenes de venta empiezan a entrar sobre los 20.000. Y la zona de los 18.500 empieza a aumentar bastante las órdenes de compra que hay ahí a la espera. Eso sí que es bastante positivo. Pero cerca del precio creo que no hay nada más que comentar. Así que para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar los mapas de liquidaciones como hacemos siempre. Recordemos que el primer mapa es para el medio plazo y el segundo mapa es más para el corto plazo. Así que bueno, en el de medio plazo observamos cómo todavía tenemos por delante bastante liquidez por parte de los short. De hecho, desde donde estamos, desde los 19.500 hasta los 19.800 tendríamos bastante liquidez, que es justo pues toda esta zona de aquí, con lo que no me extrañaría que vayan a buscar toda esa liquidez en las próximas horas. Y luego vamos a lanzar también el mapa de liquidaciones de corto plazo, a ver si también nos muestra liquidez en esta zona. Y mientras tanto vamos a revisar los CVDs. Por parte de Binance están descargando un poquito de spot en este último movimiento alcista. Por parte de Coinbase no hay nada que comentar. Por parte de FTX tampoco, siguiendo al precio en general. Y luego Bitfinex sí que nos ha sorprendido porque esta mañana cuando el precio caía, ellos fueron los únicos que estaban comprando un poco y a partir de ahí han seguido al precio, además con bastante agresividad. Pero bueno, en general no hay mucho que comentar. Y bueno, en el mapa de liquidaciones de corto plazo, efectivamente vemos también cómo hay bastante liquidez en la misma zona, desde los 19.500 hasta los 19.840 en este caso. Y luego por parte de los long también tenemos liquidez sobre los 19.235 y sobre los 18.770. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.